En el mundo de One Piece, los piratas más poderosos suelen ser usuarios de Akuma no Mi, conocidas como las frutas del diablo. Estas frutas otorgan habilidades sobrenaturales a quienes las consumen, lo que les brinda una ventaja significativa en combate. Sin embargo, en ocasiones especiales presenciamos momentos emocionantes en la que las frutas del diablo quedan a un lado y se desencadenan puñetazos impresionantes que se dejan a los rivales completamente noqueados. Estos momentos son extremadamente satisfactorios, tanto para los personajes como para nosotros los espectadores. Antes de empezar, quiero aclarar que en la mayoría de los casos estos KOs no han definido ninguna batalla, ya que como sabéis en One Piece es prácticamente imposible de morir, pero estos puñetazos sí que han dado una victoria momentánea, dejando inconsciente al rival o apartándole del camino. Hola Nakamas, yo soy Opedice, bienvenidos de nuevo al canal y quiero deciros dos cosas, bueno, tres. La primera, que está diluviando, no sé si se escucha. La segunda, que este domingo, justo después de la publicación del último capítulo del anime de Kimetsu no Yaiba, os subiré mis impresiones de la temporada porque tengo varias cosas que comentaros. No es que me vea muchos animes, pero uno que me veo pues me gustaría comentarlo con vosotros. Y ya por último, la tercera es que en la descripción tenéis el link de mi canal secundario, donde de vez en cuando iré subiendo vídeos sobre otros animes que no sean One Piece, aunque mis primeras impresiones las subiré siempre aquí en el canal principal. Una vez dicho todo esto, espero que disfrutéis de este top 8 knockouts de One Piece. Top 8. Jinbe vs Gecko Moria. Uno de los mejores golpes de One Piece lo protagoniza uno de los Mugiwaras. Durante la guerra de Marineford, Jinbe se cumeó en la cara de Moria. Si es verdad que como villano badass, Gecko Moria siempre ha dejado mucho para desear. Su aparición en Thriller Bark era ciertamente intimidante, pero en Marineford pasó a ser el personaje que todos conocemos a día de hoy. Un personaje que todo el mundo lo humillaba. Gecko Moria tiene un problema, no sabe dominar su poder. Ya vimos en Thriller Bark cómo este tuvo que recurrir a la que en principio era su técnica más rota, ingerir cientos de sombras en su cuerpo para volverse más poderoso. En Marineford, para enfrentarse a Jinbe, volvió a utilizar esta misma técnica, adquiriendo sombras de los soldados de la marina. Sin embargo, aunque para aquel entonces veíamos a Moria como alguien súper poderoso, Jinbe le one-shoteó con su karate Gyojin y consiguió extraerle todas esas sombras las cuales acababa de embullir para eventualmente apartarlo de su camino. Para mí este puñetazo está en el top 8 de este vídeo. Top 7. Luffy vs Pacifista. Seguramente todo el mundo recuerda este momento como uno de los mejores puñetazos de Luffy, y sin duda alguna que se merece este reconocimiento. Después del regreso de los Mugiwaras a Sabaody después de 2 años de ausencia, todos estábamos esperando ver el nivel que habían alcanzado los Mugiwaras, pero sobre todo el nivel del trío monstruoso y sobre todo el nivel de Luffy. Y la verdad que Oda jugó muy bien sus cartas. Con tan solo unas viñetas, Oda hizo que Luffy nos mostrara que había perfeccionado en todas sus facetas, sobre todo en su haki y velocidad, demostrando que ahora era mucho más poderoso que antes. La llegada de los pacifistas a Sabaody hizo preocuparnos, pues recordemos que Luffy era prácticamente incapaz de derrotar a un pacifista utilizando todas sus fuerzas hacía 2 años. Por eso en ese momento, aunque habían pasado 2 años, ver a uno o varios pacifistas en escena era cuanto menos preocupante. Sin embargo, Luffy nos enseñó varias cosas. La primera, que su haki de observación era de un nivel tan superior al que le pudimos ver utilizando en el pasado, que ni siquiera era una amenaza a los rayos de los pacifistas, ya que los podía esquivar sin problema alguno. Todos recordaréis las palabras de Luffy diciéndole al pacifista demasiado lento. Y segundo, Luffy nos mostró cómo era capaz de seleccionar en qué parte del cuerpo activar el Gear Second. Eso la verdad que me puso muy palote, haciendo que activase esta marcha tan solo con su brazo para evitar acumular cansancio cuando no era necesario. Después de esto, prácticamente en cuestión de milésimas, Luffy saltó encima del pacifista, sin que este pudiera reaccionar, y le asentó un golpe el cual acabó con él, creando además un cráter por la onda expansiva del puñetazo. Pasemos ahora al top 6. Luffy vs Ajurdin. Uno de los mejores arcos de One Piece sin duda alguna es Dressrosa. Si es verdad que el anime lo ha medio destrozado, pero igualmente es un arco muy disfrutable. Ahora que ya está todo el arco completo, incluso el relleno que hizo Toei no acaba de arruinar la experiencia. Al final, cuando veíamos los capítulos semana a semana, este relleno jodía muchísimo la experiencia, pero ahora siempre puedes esquipear y ya, porque todavía tienes muchos arcos por delante. Dejando esto a un lado, hablemos de lo realmente importante, el puñetazo de Luffy a Ajurdin. Doflamingo organizó un torneo en un coliseo para que el ganador obtuviera la Mera Mera no Mi, la fruta del fuego que había pertenecido a Ace. Obviamente Luffy quería obtener esta fruta y que nadie se hiciera con lo único que quedaba de Ace, su fruta. Por eso se hizo pasar por Lucci y se inscribió en ese torneo. Una vez en el coliseo, Lucci tuvo que enfrentarse a Ajurdin, un guerrero gigante de Elbaf, el cual nos demostró que era realmente poderoso. Luffy tuvo que ponerse medio serio para enfrentarse a él, activando su Gear Second y con su
su puño cubierto con haki. A Jourdin no le dio tiempo a reaccionar y Lucci lo derrotó en un abrir y cerrar de ojos, dejando a todo el público del Coliseo abrumados por el gran poder de Lucci. Top 5. Zuneisha vs Jack. El golpe de Zuneisha a Jack lo recuerdo como una completa ida de olla, destrozando a toda una flota entera de barcos capitaneados por el comandante de un Yonkou. Cuando Zuneisha es atacado por Jack, este se comunicó con Momonosuke para decirle que le comandase, que si no caería al mar, y esto sería un grave problema para todos los que estaban encima suya, es decir, los Mugiwaras y todos los Minks. Además, también nos dijo que en un pasado antiguo él había cometido un crimen por el cual fue sentenciado a caminar por toda la eternidad y a solo actuar bajo el pedido de una orden. Todo esto hasta el fin de los tiempos. Por esta razón, solo Momonosuke tenía el permiso para darle órdenes. Es por ello que Momonosuke gritó que no se dejara vencer por Jack, ordenando así a Zuneisha que atacara al comandante de Kaido, asestando este un brutal trompazo a todas las naves que se encontraban a su alrededor, derrotando a todos de un solo golpe. Este one shot, además de ser espectacular, se disfrutó muchísimo más por todo lo que había pasado entre Jack y los Minks semanas anteriores, y pudimos ver cómo el sacrificio de los Minks ocultando a Raizo a toda costa valió la pena. Top 4. Zoro vs Apu. Creo que ya iba siendo hora de hablar sobre el papi de los Mugiwaras, el personaje más badass de todo One Piece, y es que esta escena de Wano me parece espectacular. Para ponernos en contexto, este momentazo transcurre cuando Apu lleva consigo el antídoto del virus de Queen. De repente Zoro adopta una seriedad mucho más intensa de lo habitual, pero al mismo tiempo mantiene la calma que lo caracteriza. Mientras analiza su entorno y esquiva los ataques de los NPCs de Onigashima, Zoro desvaina su espada con un objetivo claro en mente: derrotar a Apu, quien este está luchando contra X-Drake para así obtener los anticuerpos del virus de Queen. Con un movimiento fugaz tan rápido que nadie tiene tiempo de reaccionar, Zoro cortó a Apu por la mitad de una manera muy similar a como cortó a Monet en el pasado, dejándonos a todos impresionados, incluso a X-Drake, quien estaba enfrentándose a Supernova. Este único y preciso golpe nos demostró la tremenda superioridad de Zoro en comparación con los Supernovas, X-Drake y Apu cuando Zoro se pone en serio. Sin duda alguna, uno de los mejores knockouts de todo One Piece. Top 3. Luffy vs Bellamy. Sin duda alguna, este es uno de los mejores puñetazos de Luffy y por eso creo que merece estar en este top 3. Y es que no solo es el puñetazo, sino toda la historia que hay detrás de este. Primero, todo lo que pasó en el bar de Haya, con Bellamy burlándose de los sueños de los demás mientras atacaba a Luffy y a Zoro, y estos no se defendían, al igual que Shanks le enseñó a Luffy cuando este era pequeño. Y luego cuando Luffy va a enfrentarse directamente a Bellamy para recuperar el oro que este había robado a Cricket. En esta pelea, Bellamy mostraba una gran confianza en sí mismo, mientras Luffy se limitaba a esquivar sus ataques. En medio del combate, Bellamy, burlándose de aquellos que creen en los sueños, cuestiona si Luffy siquiera sabe lanzar un puñetazo. Sin embargo, en un instante, Luffy, lleno de furia, contraataca con un poderoso golpe en la cara de Bellamy, haciéndolo estrellarse contra el suelo y dejándolo completamente inconsciente. Si es que este puñetazo tenía que estar en este top 3 sí o sí. Top 2. Luffy vs Charlos. La grandeza de este momento reside en la importancia de los Tenryubitos en el mundo de One Piece. Estos individuos llevan la sangre de los creadores, una organización sumamente importante. Estos seres abusan de su poder debido a su posición y conexiones con el gobierno mundial, llegando incluso al extremo de asesinar por placer. Pueden matar a personas simplemente por haberles mirado a los ojos, por no inclinarse ante su presencia o por cualquier motivo que ellos deseen. El pueblo es consciente de que cuando se encuentran con un noble deben apartarse de su camino y mostrar su misión. Aquellos que se opongan o les causen daño serán perseguidos por los almirantes. Aunque Luffy era consciente de todo esto, tras ver el comportamiento de los nobles, su racismo hacia los Gyojins y su superioridad, decidió actuar como Luffy lo haría con cualquier otro, aun sabiendo las consecuencias que esto conllevaba. Luffy golpeó a Charlos y por lo tanto declaró prácticamente una guerra contra el gobierno mundial. Este momento me recordó un poco a Enies Lobby y lo que más me gustó fue que además del puñetazo, los Mugiwaras estaban con Luffy. Y a pesar de que estos también eran conscientes de lo que significaba golpear a un Tenryubito, nadie lo quiso parar porque ellos harían lo mismo. Los supernovas presentes en la casa de subastas se sorprendieron al ver la voluntad de Luffy y cómo le suda todo tantísimo. Y ya en el top 1 he puesto el puñetazo que más me sorprendió de todos en la pelea de Kaido vs Luffy. El ganador de este top es sin duda alguna el KO que le hizo Kaido a Luffy en su primer encuentro en Wano. Los que vayáis al día con el anime o con el manga ya sabréis que bueno, que Kaido deje KO a Luffy no es algo sorprendente, pero sí que lo fue la primera vez. Kaido y Luffy se estaban enfrentando en
un 1 vs 1. Después de tanto tiempo desde que empezó la alianza de Luffy y Law para derrotar a los Yonkous, esta era la primera vez que por fin Luffy se enfrentaba a un Yonkou. Estábamos viendo por fin el poder de Kaido, la que se decía que era la criatura más poderosa del mundo. Lo que más me sorprendió de esta batalla fue la superioridad con la que Kaido derrotó a Luffy. Recuerdo que en estos momentos nadie confiaba en que Luffy pudiera derrotar a Kaido en este arco, y es normal, pues un Kaido muy ebrio que apenas podía aguantarse de pie derrotó a un Luffy en cuarta marcha sin un esfuerzo aparente. Además del devastador golpe de Kaido a Luffy, hubo otro aspecto que me impactó profundamente cuando lo mencionaron. Resulta que a pesar de estar inconsciente después del brutal ataque de Kaido, Luffy aún mantenía una mirada desafiante hacia el emperador. Sin duda alguna, uno de los momentos que más me impactaron de One Piece. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejad un like, un comentario y nos vemos con nuevos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.